A partir del 2016 empecé mi ejercicio como profesor de hora cátedra en la Universidad de Antioquia y era muy escéptico de la importancia de la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, el caso es que ya había entrado como profesor, no me sentía tan preparado y necesitaba empezarme a preparar, no solo a elaborar todo el material y todas las actividades que yo iba a utilizar dentro de mi clase. Aquí era una clase en la modalidad virtual en ingeniería de telecomunicaciones. Y obviamente entender cuál era la importancia de la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La Universidad de Antioquia busca formar ingenieros de telecomunicaciones con las más altas calidades académicas y con el firme compromiso de desarrollar precisamente este sector de las telecomunicaciones en nuestro país como un elemento que contribuya al desarrollo social. Más del 90% de la información que se maneja en la ingeniería de telecomunicaciones está asociado a la geografía. Elementos como torres, elementos como nodos, elementos como zonas de cobertura, todos ellos tienen connotación geográfica. Por tanto, los estudiantes requieren fundamentación teórica y aplicación práctica de estos conceptos. En sexto semestre, con los estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones, estudiamos una asignatura denominada Referenciación Geográfica, en la cual estudiamos fundamentos de geodesia, de cartografía, de sistemas de navegación satelital, para convergir con estos conocimientos en los llamados SIC o Sistemas de Información Geográfica. Dentro de las actividades programadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes y como segunda evaluación deben escribir un ensayo sobre la adopción del marco geocéntrico nacional de referencia Magna Sirgas como datum oficial de Colombia. Bueno, y empiezan a llegar entonces los ensayos de los estudiantes. Uno me los envían al correo, otros me los envían por WhatsApp, otros los suben a la plataforma Moodle. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué me están enviando? ¿Por qué tan diferente lo que ellos me envían a lo que yo inicialmente les estaba pidiendo? Me empiezan a enviar entonces documentos con textos plagiados, con imágenes claramente copiar-pegar, mala redacción, mala estructura del documento. Incluso estudiantes envían resúmenes de lo que se estaba viendo en clase, todo completamente diferente y no atado al documento sobre el cual se les estaba pidiendo el ensayo. En ese momento yo consideraba que era mi responsabilidad como profesor simplemente resaltar los malos resultados que habían tenido, indicarles cómo se hubiera podido haber hecho mejor el trabajo, pero no iba más allá de esas dos acciones. La pregunta que entonces me hacía era cómo hago para que los estudiantes lograran escribir un buen ensayo donde demostraran que una buena comprensión de lectura basada en la fundamentación teórica previa de las sesiones anteriores. Bueno, y como por arte de magia, por esas maravillosas cosas que le suceden a uno en la vida, llegó la apropiación de la ruta TIC. Yo consideraba que sabía de herramientas de tecnología y la información por mi trabajo en UNE. Pero acá me iba a encontrar no solo con herramientas pedagógicas, sino también con la importancia de la evaluación. Entonces, por tanto, en los contenidos que estoy encontrando en la ruta TIC, como en los ejercicios que debe hacer, por ejemplo, uno de ellos, pues era la oportunidad de reflexionar y encontrar cuáles eran los mecanismos que me permitieran a mí como profesor lograr transmitir a los estudiantes exactamente cuál era la importancia de esa evaluación dentro del proceso de aprendizaje de ellos. En esta evaluación yo pretendía ver la comprensión de lectura y el entendimiento de la fundamentación teórica previa a la escritura del ensayo. Esos eran como los objetivos de esa evaluación. Por tanto, para lograr un buen resultado, había que negociar con ellos, había que conocer qué grupo estaba yo evaluando. Los grupos de la modalidad virtual usualmente son chicos de pueblos de Antioquia que entre ellos no se conocen,
y que probablemente vienen de unos colegios donde la calidad no es suficientemente buena. Entonces, previo a la escritura de ese ensayo, debía yo identificar en detalle cuáles eran las competencias de cada uno de ellos. Es fundamental entender el nivel de cada uno de ellos. En estos grupos tan heterogéneos, y a pesar de que todos pertenecen a los municipios del departamento de Antioquia, hay unos niveles un poquito más altos que otros y no se trata de nivelar por debajo, pero sí dar un nivel de referencia mínimo a todos en cuanto a comprensión y metodología de escritura de un ensayo. Una evaluación debe ser retadora, pero alcanzable. En este caso, la experiencia previa que yo tenía era que era frustrante porque los estudiantes estaban sacando muy malos resultados. Acá, como ya tenemos identificado el grupo y estamos fortaleciendo sus debilidades, vamos a ver en ellos un avance hacia el mejoramiento del aprendizaje. Dentro de esa identificación de competencias, ya sea porque las tienen más desarrolladas o porque el propósito sea desarrollarlas más, se puede llegar a negociar con los estudiantes que unas presenten la evaluación oral y que otros la presenten de forma escrita. Eso depende del proceso de negociación que se haga con respecto a la evaluación. No es un secreto para nadie que la evaluación genera estrés, genera intranquilidad para nosotros mismos dentro de este diplomado virtual, siendo aún profesores, experimentamos esa ansiedad de la evaluación. Por tanto, como profesores y como estudiantes, debemos realmente entender cuál es la importancia de la evaluación dentro del aprendizaje. El mejoramiento continuo tiene un porcentaje pequeño de individualidad. El estudiante aprende, el profesor también aprende, pero el porcentaje más alto es de tipo colectivo. Por tanto, en ese interactuar diario, clase a clase, actividad a actividad, es donde se va concretando ese mejoramiento en la enseñanza-aprendizaje.